Hola, me llamo Nanu Serey. Soy psicóloga y hace un par de años descubrí que era medium. En este podcast vamos a hablar de diferentes temáticas espirituales, pero principalmente sobre la mediumnidad. ¿Me acompañan? Bienvenidos. Hoy abro este nuevo canal de comunicación para hablar de temas espirituales, específicamente sobre la mediumnidad, un tema que durante años fue tabú y se asoció a charlatanería, espiritismo, cosas oscuras y hasta negativas. Mi idea es enfocarlo desde otro lugar. Es, por ejemplo, invitarte a hacerte algunas preguntas y a pensar. Por ejemplo, ¿cuál es tu experiencia sobre este tema? ¿Cuál es la mía? ¿En qué aspectos coincidimos y en cuáles no? Justamente porque siento que lo importante no es coincidir en todo, sino por el contrario, aprender juntos. ¿Arrancamos? Los que me conocen saben que soy psicóloga y me dedico entre muchas cosas a los cuidados paliativos. Y fue en ese momento de mi formación donde toda esta locura maravillosa y por qué no aterradora se empezó a desplegar. Apareció de forma abrupta, sin buscarlo específicamente, y llevó un gran camino personal para poder aceptar esto que me estaba pasando. En un primer momento surgió el miedo, porque no tenía ninguna coordenada en donde apoyar estas experiencias que me pasaban. Pero como siempre, apareció una balanza energética y la vida me fue acercando a personas que podían orientarme. Y esas personas me empezaron a contar sus historias, sus anécdotas, y me prestaron libros, me recomendaron películas. Al principio mi parte racional dio bastante pelea. Todo era muy lindo, muy mágico, pero siempre terminaba con la misma pregunta. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Muchas de estas respuestas las sigo buscando y me imagino que quizás vos, que estás en algún lugar de este planeta Tierra, te estés haciendo las mismas preguntas. Me gusta mucho compartir mi experiencia, quizás para que otro no pase por la misma incertidumbre, miedo y hasta soledad que experimenté yo. Sin embargo, te invito tanto a reflexionar sobre lo que cuento como a cuestionar cada experiencia. Este podcast no busca dar respuestas ni soluciones definitivas a la mediumnidad. Por el contrario, busca mayor apertura. Como psicóloga que soy, voy a intentar dejarte la pregunta picando para que seas vos mismo quien vayas a buscar tus respuestas y quizás tu propio camino. Para mí lo más importante nunca es tener la respuesta final, sino mantener en movimiento el motor de la búsqueda. Porque ese motor es el que me saca de mi zona de confort y me lleva a experimentar y aprender cosas nuevas. Es verdad que hay una parte mía que le encantaría tener un libro, una especie de enciclopedia, donde pueda abrirlo y encontrar todas las respuestas a esto que me pasa. Sin embargo, otra parte de mí sabe que eso sería sumamente aburrido y tendría gusto poco en esta vida. Así que quizás la clave es usar esta incertidumbre a nuestro favor, entendiendo que cada uno de nosotros va a tener una conexión, una experiencia completamente única y diferente. Y que este manual no existe ni va a existir, sobre todo en este plano. Eso no quiere decir que no haya puntos en común y que al escuchar o leer la experiencia o las teorías que formulen otras personas no podamos encontrar puntos de anclaje y de aprendizaje. Pero quizás en este espacio podemos ir tanto por las coincidencias como por aquello que no encaja, porque estoy segura que son los puntos que más nos pueden enriquecer. Como la vida misma, no todo encaja de forma perfecta, pero ese hueco
entre pieza y pieza del rompecabezas es lo que nos permite poder unirlo. Mi acercamiento a la mediumnidad siempre fue muy cotidiano, quizás porque las primeras experiencias fueron con mis seres queridos. Entonces, ¿por qué tendría miedo de hablar con mi abuela, con mi abuelo o con mi hijo? No había nada que temer. Ellos llegaban, me daban algún mensaje, algún consejo y seguían. Muchas veces me peleaba con eso, porque no entendía lo que me querían transmitir. ¿Por qué iba a llevar un paraguas en un día de pleno sol? ¿Por qué iba a llamar a una persona en un momento determinado? ¿Por qué iba a entrar en un negocio cuando estaba yendo hacia otro lugar? Mi parte más racional se oponía a estos consejos. A veces me sigue pasando. Pero bueno, de a poco fui soltando y empecé a probar qué pasaba si iba usando esta información que recibía. Y de golpe las cosas se alineaban, las sincronías eran muy significativas. Entonces llevaba el paraguas y caía un gran chaparrón, o entraba al lugar que me decían y me encontraba con una persona conocida, o llamaba a mi amigo y me contaba alguna situación importante en la que yo estaba involucrada. Era como que de golpe todo tenía sentido, y la sensación es que en algún lugar alguien estaba moviendo los hilos. Y una vez más, con mucho esfuerzo, intenté soltar el control y adentrarme a esto que me estaba pasando. Con miedo, claro, pero no a ellos porque eran mis seres queridos, sino a estas experiencias que no podía controlar y que estaban en un plano más del sentir, de la percepción, de lo sutil. Entonces, para empezar a dibujar algunas coordenadas, como buscando una brújula, o mejor dicho, pidiéndola a gritos desde este plano al otro, empecé a leer sobre budismo, sobre vidas pasadas, sobre diferentes personas, pero principalmente profesionales de la salud que venían atravesando experiencias similares a las mías. Y muchas cosas me sorprendían porque encontraba relatos en otras culturas, en otros tiempos y lugares del mundo que describían experiencias y situaciones muy similares a las que me pasaban a mí. Por momento releí algunos párrafos porque parecían mis propias experiencias. Y algo que me llamaba la atención es que no importaba tanto la herramienta que habían usado o que habían descubierto o hasta que se les había presentado, como por ejemplo Brian Weiss, que es un psiquiatra americano que empezó a recibir información sobre las vidas pasadas de sus pacientes, sino que todos ellos de alguna manera llegaban a lugares muy parecidos a la información que estaba recibiendo yo. Y a pesar de estar rodeada de libros, por momentos me sentía muy sola. Las pocas personas que sabían de mi despertar me creían y me escuchaban. Sin embargo, algo de esta experiencia parecía necesitar un proceso profundo y hasta individual. Y eso me llevó a transitarlo y entender mi propia experiencia y forma de conectar. De esto, por suerte, han pasado varios años. Digo por suerte porque como cualquier camino recorrido, ya sea la universidad, el colegio, vivencias amorosas, todas ellas permiten crear cierta superficie en donde uno puede empezar a apoyarse y a construir, como un primer suelo en el que se funda y se asienta una casa. Con el tiempo también la vida me fue acercando a personas reales que conectaban y que compartían su experiencia. Cada una de ellas habían encontrado su manera de explicar esto que le pasaban. Algunos de manera más esotérica, pudiendo hablar de extraterrestres, conexiones astrales, otros más racionales, que simplemente buscaban pruebas para estar completamente seguros sobre el fallecido con el que estaban hablando. Durante un tiempo fui como un péndulo entre estos grupos, tratando de identificar en cuál de ellos me sentía más cómoda. Si bien siempre encontraba algunas resonancias personales, con el tiempo me di cuenta de que cada experiencia es única,
pues también así entiendo que es la vida. Pero también entendí en mí esa necesidad de encontrar lugares de pertenencia, espacios de contención y lugares seguros donde pudiera hablar y expresar esto que me pasaba. Crear y encontrar estos lugares, espacios y personas, siento que permite transitar esta experiencia de manera más ordenada, más contenida y tranquila. Por suerte, en mi caso la mediumnidad siempre tuvo un aroma más asociado a la tranquilidad. El miedo siempre estuvo en la no aceptación de los demás, en la dificultad de poder integrarlo con mi primera vocación, la psicología, y toda esta formación profesional que me acompañaba. Pero los momentos en que conectaba, en los que conecto, la experiencia es maravillosa, tanto que en algunas ocasiones es difícil volver a este plano. Encuentro una sensación muy similar cuando medito, donde puedo alcanzar un estado de conciencia superior y una gran apertura y sensación de paz. Cuando empecé a hacer sesiones tampoco vino el miedo. ¿Por qué tendría miedo de conectarme con tu abuela, con tu hijo, con tus padres? Por el contrario, siempre la sensación fue de mucha paz. Y siempre existe dentro mío esa percepción de que es imposible que alguien salga lastimado durante un encuentro mediúmnico. Quizás con este podcast intente transmitir que hay algo más, no con la idea de convencerte, sino por el contrario de que puedas sacar tus propias conclusiones y quizás te atrevas a conectar. Entonces, humildemente, creo que para adentrarnos a este mundo hay que sacarse los zapatos y entrar en puntas de pie. Quiero decir, quitarse los prejuicios, quizás hasta todo aquello que sabemos de la mediunidad, de la conexión, de la comunicación con el otro lado, para poder escuchar un poco más livianos. Y lo más importante, el respeto a tu experiencia, a tu relato, porque es igual de valioso que el de cualquier otra persona. Pero principalmente te invito a sacudirte un poco el miedo, porque con miedo no está bueno entrar a ningún lugar. He leído muchas cosas sobre espíritus buenos y malos, larvas energéticas, protección, miles de cosas. Lo respeto y lo leo con el mismo interés que reviso mis propias experiencias. Pero creo que desde ahí es muy difícil avanzar, porque si me tengo que proteger para hablar con un espíritu, o si tengo que limpiar mi casa cada vez que hablo con mi abuela, no sé a vos, pero a mí ya se me prende una alarma de que algo puede salir mal. En mi experiencia nunca fue así, por el contrario, mientras menos miedo tengo a esta conexión, la misma suele ser más efectiva, más simple y maravillosa. Como digo siempre, una experiencia de mediumnidad se siente. Es una experiencia muy personal y seguramente las personas que lo han podido transitar puedan dar cuenta de eso. Con esto no quiero que salgas corriendo a pedir un turno con un medium, sino por el contrario, que te animes vos mismo a conectar, porque estoy convencida de que todos podemos hacerlo. Hablando con muchos mediums, llegamos a la misma conclusión, que es una capacidad humana, y yo me arriesgaría a decir que es una capacidad de los seres vivos. Por eso esta intuición de los animales cuando se avecina un terremoto o cuando alguien de la manada está pronto a morir. ¿De dónde viene esa información? Y creo que esta capacidad se puede aprender y se puede entrenar. Es verdad que nosotros en Occidente, por lo menos yo que vivo en Argentina, no he tenido información ni espacios específicos para desarrollar la mediumnidad. Me imagino una clase de intuición en el secundario y me brota una sonrisa. Pero si uno lee, esta temática ha existido desde el origen de la humanidad. Se habla de pitonisas, sacerdotes, brujos, adivinos, curanderas. Cada uno de ellos, insertos en sus propias culturas y creencias, han dado cuenta de la existencia de esta capacidad o lenguaje con el otro lado. Y quizás nosotros, en esta época más tecnológica, más científica y racional, tenemos también el compromiso, el desafío y, ¿por qué no?,
hasta la responsabilidad de transmitir esta herramienta como algo válido y verdadero. Obviamente es un desafío que me queda enorme, pero siento que parte de mi camino en esta vida tiene que ver con dar estos primeros pasos. Quizás se logre corroborar científicamente algo de esto en algunos años y se pueda entender muchísimo mejor la manera en que conectamos. Pero sí creo que, mientras tanto, los que estamos en este camino y lo hemos tomado con responsabilidad, tenemos cierta deuda de poder transmitirle a la gente, obviamente a aquellas personas que tengan ganas de escucharnos, que hay algo más y que podemos probarlo. ¿Por qué? Porque es sumamente sanador y estoy convencida que alivia muchísimo el tránsito en esta vida. Así que para cerrar, te invito a ser parte de este movimiento, quizás sin entender muchísimas cosas, sin tener todas las respuestas y no entender cómo funciona del todo la comunicación con el otro lado. Pero sí convencida de que alguien tiene que empezar a hacerlo para generar un impacto más grande. Como dice Eduardo Galeano, muchas personas pequeñas en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. ¿Por qué no pensar este universo de otra manera? Dejamos acá, diría como psicóloga, nos encontramos la próxima para seguir reflexionando y debatiendo sobre la mediumnidad. ¿Escuchaste este podcast que lleva mi nombre? Te espero en el próximo episodio para seguir sumergiéndonos juntos en el mundo de la mediumnidad. Suscríbete al podcast para recibir novedades y me encontrás también en Instagram y en TikTok como Nanu Serey. Muchas gracias por estar del otro lado.